Hoy en Onda Cero vamos a hablar de los peligros del fracking, un término que de un tiempo a esta parte se utiliza y se habla mucho de esta técnica para la extracción de gas en nuestro país. Es una técnica que ya se utiliza desde hace muchos años en Estados Unidos. Para hablar de este asunto nos hemos puesto en contacto con Francisco Turrión Peláez, que es licenciado en Ciencias Geológicas y que va a dar una conferencia sobre este asunto en Totana el próximo jueves. Con él hablamos. Francisco Turrión, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es en primer lugar el fracking, Francisco? Bueno, pues fracking es romper la roca. Fracking es hacer sondeos, pozos profundos en forma de L, la parte vertical y luego a continuación una parte horizontal donde se inyectan cargas explosivas para fracturar la roca y posteriormente se inyecta un cóctel básicamente formado por agua, pero también por unos productos tóxicos, se inyecta a una alta presión para favorecer la fracturación de esa roca y liberar las burbujitas de gas contenidas en estas formaciones que no son productivas en gas, es decir, no son las típicas bolsas de gas donde lo que se llama el gas convencional, el normal, donde se hace una perforación vertical y se obtiene el gas de esta bolsa de gas o petróleo. No, aquí no. Aquí hablamos de rocas que no tienen prácticamente ni gas ni petróleo, que la única que quedan es en burbujitas, entre fisurillas, muy escasas. Para eso hay que romper la roca para acumularlas, acercarlas a ese líquido que hemos inyectado a alta presión, hasta 700 kilos por centímetro cuadrado, equivalente a la presión de una columna de agua de 7 kilómetros de altura, es decir, esa es la presión con la que se inyecta, y fracturamos la roca para que ese gas salga a la superficie acompañado por ese líquido. Pero esto no es contaminante para las aguas subterráneas. Bueno, esto tiene un riesgo, porque primero, como vamos a romper la roca, vamos a producir fracturas. Estamos en una zona, concretamente Murcia, o concretamente donde se están hablando de los permisos de investigación de fracking, que es el permiso Leo y el permiso Scorpio, muy próximos al río Segura en el entorno de Calasparra y el entorno de la zona de Cieza y Almadenes. Bien, esa es la zona del sinclinal de Calasparra, o Sinforme de Calasparra, donde hay una serie de fracturas que han compartimentado una serie de acuíferos superpuestos y separados por capas impermeables. Es decir, esas fallas de forma natural están aportando agua subterránea a la superficie en el paraje conocido como Almadenes, en la zona de Cieza. Es decir, el río en ese tramo se está alimentando naturalmente de agua subterránea. Bueno, si nosotros cerca hacemos pozos de estos de hasta 2.000 metros de profundidad, donde llevamos una parte horizontal con cargas explosivas inyectando productos tóxicos que están definidos como cancerígenos, mutágenos, etcétera, y diera la casualidad o se produjera que a una de esas fracturas naturales se conectara con estas que hemos provocado y nos acercara esos tóxicos al río Segura, tendríamos que el agua que utilizamos para beber y regar, que allí en ese punto se mezcla con la del Tajo, tendríamos una contaminación, aunque fuera pequeña, puntual, que podría invalidar el agua que utilizamos en la agricultura, que es lo que principalmente exportamos. Bien, entonces usted supongo que está en contra del fracking. Bien, O al menos en esta zona. O al menos en esa no, zona. Sí, yo estoy en contra del fracking en zonas, en general, estoy en contra del fracking porque me parece una técnica agresiva. Pero bueno, ahora resulta que no solo estoy yo ni la plataforma que se ha creado Cuenca del Segura Libre de Fracking, es que ahora recientemente la industria cervecera alemana, es decir, la patronal de la cerveza alemana, le ha mandado 6 cartas al gobierno de Merkel, a 6 ministerios distintos, pidiéndole que prohíba el fracking en zonas donde está el abastecimiento de agua de su cerveza. La cerveza alemana cumple una ley medieval de pureza del agua, ¿no? Es una ley la más antigua de consumo relativa a productos que se dedican a la alimentación, y están muy preocupados porque la calidad excelente de su cerveza pueda ser deteriorada por el riesgo de contaminación de estos productos altamente tóxicos mezclados en las aguas superficiales. Pero recientemente, sí. Sí, no, lo escucho atentamente. Pero es que hemos conocido ayer que precisamente los científicos que asesoran al gobierno de Merkel le acaban de desaconsejar por los riesgos ambientales que se produzca o que se establezca, se permita la técnica de fracking en Alemania. Pero el gobierno de La Rioja concretamente ha presentado a su Parlamento un proyecto de ley donde en La Rioja prohíbe la extracción de gas mediante la técnica de fracking. No lo prohíbe con el gas convencional, la forma de hacer un pozo de toda la vida y pinchar la burbuja de gas y sacarlo sin inyectar productos tóxicos, pero sí lleva en su Parlamento regional
un proyecto de ley para prohibir el fracking en La Rioja. Y aquí en la región de Murcia, el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Porque sabemos que hay ya empresas que han solicitado, han pedido autorización para llevar a cabo este tipo de extracción de gas a través de esta técnica, el fracking. ¿Qué se sabe de ello? Bueno, pues aquí de momento la comunidad autónoma, ella ha dado el permiso Scorpio, que está entre los términos de una zona que acepta los términos municipales de Cejín, Moratalla y Calasparra, y el gobierno nacional ha dado otros, como los permisos Leo, etcétera. Lo que dicen estos permisos son permisos de investigación, donde lo que se pretende es investigar la presencia de gas y petróleo, pero donde en estos no se autoriza la explotación comercial, sino simplemente la investigación, pero en estas autorizaciones que se dan, como el permiso Scorpio, a 6 años, ya lleva incluida la perforación de sondeos. Bien, perforación de sondeos donde para poder cubicar este gas, que sabemos que no es convencional, que es escaso, vamos a tener o se va a tener que practicar fracking, se va a tener que fracturar, se va a tener que romper la roca para cubicar. Es decir, no podemos plantearnos una explotación de algo si no tenemos hechos unos cálculos de su viabilidad económica y saber qué cantidad hay. Por tanto, esos sondeos, en mi opinión, ya llevan incluidos el fracking. De hecho, técnicos de la comunidad autónoma le dijeron a la plataforma segura, libre de fracking, que sí, efectivamente, estas autorizaciones llevan implícitas la fracturación hidráulica. Ya, pero ¿sabe el gobierno regional de los peligros que usted ha apuntado? Yo creo que se tendrían que ir enterando o que deberían asesorarse o por lo menos ver qué se está haciendo en Alemania, o ver, por ejemplo, como la patronal, como decía, cervecera alemana, ha dicho no al fracking y cómo estos técnicos expertos que asesoran a la señora Merkel le han dicho no al fracking. Y yo me gustaría que los industriales murcianos y el sector agroalimentario, que se dedica a exportar agua, que es nuestra principal industria. Exportamos agua en los tejidos vegetales que mandamos a Alemania, a Inglaterra y al resto del mundo, en hortalizas, en lechugas, en bebidas envasadas. Nuestra producción de productos hortofrutícolas no ha dejado de crecer en lo que va del siglo XXI, ni en la peor sequía que hemos tenido en los años 2004-2008. Es decir, está claro que nuestro sector puntero, lo que nos puede sacar de la crisis, es la exportación de agua en tejidos vegetales. Pues usted se imagina otra crisis del pepino cuando nuestros receptores de estos productos en Reino Unido o en Alemania, tan exigentes con lo que comen, detectaran trazas de algún tóxico de estos que el Parlamento Europeo en un informe ha definido como cancerígenos, mutágenos, y donde pueden movilizar elementos radioactivos o también metales pesados, pues que hundimos la industria regional. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Es ese nuestro futuro? Nos sorprende las declaraciones que ha hecho Francisco Turrión. La verdad es que no sabemos cuándo empezarían estas empresas que han solicitado esos permisos a trabajar con el fracking. Pero bueno, pueden hacerlo, imagino, en cualquier momento. No, vamos a ver. Ellos de momento, en los primeros, por lo que he leído concretamente, en los primeros momentos no está prevista la ejecución de sondeos. Hay una investigación de superficie, hay unos estudios geofísicos desde la superficie para conocer, digamos, una tomografía de la estructura geológica de ese entorno, por cierto, muy torturada por las diferentes fases de plegamiento, y al segundo año, al tercero, es donde está previsto ya empezar a ejecutar sondeos. Yo sí que le pediría a la comunidad autónoma que viera qué está pasando en el resto de España, por ejemplo en Navarra o La Rioja, qué está pasando en Alemania, y que prohibiera la realización de cualquier sondeo que llevara técnicas de fracking. Eso sí que sería lo más responsable. Dígame, Francisco, ¿y la extracción de gas? He leído por ahí que puede incluso a producir terremotos en la zona. No olvidemos que ya esta zona de por sí es una zona muy sísmica. Si a esto se le añade el uso del fracking, todavía puede ser mucho más peligroso. Sí, de hecho, en el informe del Parlamento Europeo sobre los riesgos del fracking para la salud humana y el medio ambiente, en este informe ya se dice que se han dado casos de terremotos de escala hasta la escala 3 de Richter por las prácticas de fracturación hidráulica y de inyección de explosivos en el terreno. Recordemos que los terremotos de Lorca de hace 2 años eran de grado 4 y grado 5. Es decir, estamos hablando de cosas serias.
que sí que esto puede producir fracturaciones, puede producir terremotos. Pero no solo eso, es que se dan casos en el resto, sobre todo en Estados Unidos, donde esas inyecciones profundas y esas nuevas fracturaciones movilizan al gas y aparece el gas por donde menos lo esperamos. Hay casas donde allí en Estados Unidos la gente bebe agua de sus propios pozos, donde se ha visto ya, se ha dado la vuelta al mundo la imagen de una mujer acercando un mechero al grifo con el que friega los platos y salir una llamada de gas. ¿Qué necesidad tenemos de correr esos riesgos en una zona muy sensible como es el río Segura en la zona de Almadenes y en la zona de Calasparra, con una zona muy fracturada, de que movilicemos ese gas y conoцemos esas sustancias tóxicas del propio terreno? Muy bien, será muy interesante esa conferencia que pronunciará Francisco Turrión este jueves en Totana, en el Centro Cultural y Obrero de Totana, en la calle Doctor López Ibor. ¿Nos dices la hora, por favor, Francisco? Me ha parecido ver que eran las 8:30. 20:30, sí, justo, 20:30 horas, 20:30, vale. frente También al Centro de Salud. Será muy interesante. tengo mucho interés en hablar de un mito en lo que es el Guadalentín, que nos han dicho que el terremoto de Lorca fue por la extracción de agua subterránea. Eso y tengo decían, que sí. es absolutamente falso. Y voy a demostrar con datos propios del Ministerio cómo no solo es que el Guadalentín está vacío de agua, sino que está lleno. El agua está muy cerca de la superficie. Será interesante. Gracias, Francisco. Un abrazo. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Onda Cero.